Grabando, me voy. ¿Qué tal, Seahawkers? Estamos aquí de nuevo en una entrevista en esta off-season. Me veis que estoy en el coche, me he pedido un ratito del trabajo para poder hablar con Ian Rountree, compañero de Máximo Avance y Scout NFL, que damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ian? Muy buenas. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que puedo acompañarte, pero bueno, espero que no sea la última. Y saludos a todos los Seahawkers ahí en España desde la Ciudad de México. Estamos ya a poquitos días, Ian, de que sea el draft. Al final es un poco, desde que terminó la Super Bowl, el pico más alto de la off-season. Llegamos a esta semana con muchos rumores, muchas historias, que si los quarterbacks, que si 4 quarterbacks entre los 5 primeros picks, el tema de Jalen Carter. ¿Cómo has vivido tú todo este proceso durante la off-season desde la Combine? Mira, la verdad es que te voy a ser bien sincero, para nosotros el Combine ya es de las últimas piezas, ¿no? Yo tengo la fortuna de poder dedicarme a esto profesionalmente, ¿no? De tener la certificación de la NFL y de la CFL y la NCAA para ser scout. Soy director de scouteo del Southwest de Estados Unidos, ¿no? Para la CFL, entonces, estos procesos son, pues, mi pan y mantequilla de todos los días, ¿no? A esto nos dedicamos. Entonces, ya esta última semanita, la verdad es que las cosas ya están en un 99% decididas, ¿no? Cierto que pueden cambiar algunas cosas, sí, rumores, sigas obteniendo cierta información, pero los equipos tienen su board ya 90% hecho, 95% hecho, y como bien mencionas, ha sido un proceso complicado, ha sido un proceso que ha generado muchas más dudas de las habituales, porque recuerden, amigos, que los quarterbacks y por la manera de jugar hoy en día el fútbol americano moderno, los quarterbacks comandan los trades y los quarterbacks comandan los grandes contratos, obviamente no de novato, pero yendo hacia adelante, todos esperemos que los equipos obtengan quarterbacks franquicia. Entonces, al haber esta disponibilidad de quarterbacks, los rumores, los posibles trades o los posibles escenarios son mucho más drásticos que en otros drafts, ¿no? No tenemos esos 2 o 3 jugadores defensivos que sabes que se van a ir en 1 o en 2, o en 2 o en 3, o en 3 o en 4. Ahorita podrías, como bien lo decías tú, ver a 4 quarterbacks en los primeros 5. Mi opinión personal es que esto no va a suceder así. Creo que van a ser empujados un poquito para atrás. La situación de Jalen Carter, que es sin duda el mejor prospecto, es la que más llama a los titulares ahora, porque tienes que balancear, si quieres, ese talento en el campo, pero lidiar con todos los problemas. Entonces, es un draft más tenso y más difícil de prever de lo normal. A eso iba a preguntarte, Ian, el tema de Jalen Carter, que todos consideramos, o considerábamos antes de que saliera todos sus problemas fuera del campo, considerábamos seguramente el 1 o el 2 de este draft. Al final va a ser un poquito también la piedra angular del draft, dependiendo de dónde salga, de quién se decida a draftearlo. A partir de ahí parece que va a ser un poquito como una pieza de dominó. Depende de dónde caiga él, a partir de ahí el juego va a empezar. ¿Tú dónde ves que pueda caer Jalen Carter? Mira, no descartaría que los Seahawks lo tomen en 5. No veo a Jalen Carter saliendo antes del número 5 y no lo veo cayendo más allá del 10, ¿no? El espacio que tiene Jalen Carter es del 5 al 10. En lo personal, y si tuviera que apostar mi casa, ¿no? Que apostar mi hipoteca, yo diría que los Seahawks no van a tomar a Jalen Carter. Creo que los rumores o ciertos rumores han sido ciertos acerca de el pick de Malik McDowell hace algunos años, ¿no? De Michigan State en esa segunda ronda, y que obviamente nunca jugó un down para los Seahawks. Creo además que repetidas ocasiones este año John Schneider y Pete Carroll han hecho mención de que se habían desviado en estas evaluaciones de carácter que hacen todos los equipos y que, bueno, no les había salido. También creo que tiene un poquito que ver que ahora Jody Allen está un poquito más involucrada, la dueña, tras la muerte de Paul Allen, y que coincidentemente se han mantenido, uno, lejos de prospectos que no sean de perfecto carácter, de inmaculado carácter, y dos, incluso decidieron partir caminos con gente como Frank Clark, que había tenido ese tipo de problemas, con otros jugadores. Entonces, nunca vamos a saber hasta que escojan si los rumores son ciertos o no, pero yo creo que Jalen Carter va a estar ahí en 5 para los Seahawks y creo que no lo van a tomar. Creo que fue el jueves o el miércoles que hubo una entrevista en una rueda de prensa de los jefes de Seahawks. Ya hablaban como que el board ya lo tenían facturado
los entrenadores y los scouts iban durante este fin de semana a hacer sus pinceladas para si había alguna cosita por ahí que les pareciera mal, bien. La cosa ya, como decías tú, ya está muy ajustada al 90-95 y al final queda, pues bueno, pues terminar de finiquitar el board y listo para lo que viene ya a partir de la semana que viene. ¿Tú en algún momento desde la Combine aquí ha habido algún jugador, algún prospect que te haya sorprendido positivamente, que digas, este jugador igual no lo tiene Seahawks o cualquier otro equipo muy arriba, pero creo que va a ser un jugador que donde caiga va a caer de pie, va a ser un jugador interesante? Sí, fíjate que empezando en el proceso tienes ciertos datos de los jugadores. Hay que recordar a nuestros amigos que esta parte del escauteo es complicada porque el 100% de los rosters, de los listados de jugadores en el mundo, mienten, el 100%. Desde los niños de 5 años hasta el NFL, los jugadores los hacen ver más grandes o más rápidos o más delgados o más pesados cuando es necesario. Entonces, te vas enterando de ciertas cuestiones. Uno de los jugadores que a mi gusto los Seahawks deben de tener en el radar y que ha cambiado mucho la percepción en estas últimas meses, semanas, por ejemplo, yo hablaría de Dayan Henley, el linebacker interno de Washington State, de los Cougars. Creo que era un jugador que estaba totalmente fuera del radar porque era un jugador que parecía chico y que quizás no sabíamos que era tan explosivo, y ahora con la necesidad tan grande que tienen los Seahawks, porque nos hemos deshecho de los linebackers prácticamente, ¿no? Johnny Brooks está lastimado, regresamos a Bobby y contratamos a Devin, pero dejamos ir a Tanner Muse, John Radican viene saliendo de una lesión de rodilla, no tenemos linebackers, entonces me parece que no solo el ascenso en la credibilidad de Dayan Henley ha subido, sino que estoy seguro que los Seahawks van a estar ahí muy atentos. Otro caso similar es el caso de Yaya Diaby, ¿no? De Louisville, que también creo que es un jugador que estuvo opacado porque su equipo no ha tenido buenas temporadas a la defensiva, y que una vez que pasa por el combine y que pasa por todas estas pruebas atléticas, me parece que la principal, y estoy seguro que muchos de nuestros aficionados que nos hacen favor de escucharnos la siguen, el RAS, el Relative Athletic Score, que todos tienen algún tipo de RAS en sus equipos, pero el RAS es como lo predominante, y ha disparado los tableros, ¿no? Yaya Diaby también. Entonces, creo que los linebackers son esas posiciones o esa posición que no es necesariamente muy profunda en el draft, pero la necesidad de los Seahawks y el encanto que siempre han tenido esta front office de tomar a los mejores atletas más que a los mejores jugadores ya hechos, los hacen muy atractivos para los Seahawks. Ian, me imagino que todos al final tenemos cada cual nuestra idea de por dónde puede ir el pick 5, ¿no? A lo mejor algunos tienen más esa sensación de que pueda llegar a algún quarterback tipo Richardson, tipo Stroud. Yo estoy más por la idea de la defensiva, pero es verdad que nosotros no tenemos el poder de decisión. ¿Crees que hay alguna posibilidad, por ejemplo, de que Seattle en el 5 coja un quarterback? Sí, de hecho, yo creo que es la probabilidad más alta. Como bien mencionas, ninguno de nosotros sabe bien porque no tenemos los miles de horas, hombre, que tiene la organización trabajando para eso. Creo que lo que a veces se nos olvida, y no significa que por eso tengamos razón, pero se nos olvida a veces, es no lo que representa la posición de quarterback, eso lo tenemos claro todos, pero la historia nos dice que tú puedes tener a las mejores defensivas incluso de la historia y no ganas Super Bowl si no tienes quarterback. La defensiva de los Rams con tantas adiciones y con Aaron Donald y con Jalen Ramsey no pudieron ganar ningún Super Bowl hasta que trajeron a Stafford. La impresionante defensiva que tiene San Francisco desde hace varios años no ha podido ganar un Super Bowl y no lo va a ganar hasta que no llegue un buen quarterback. El equipo de Indianapolis, que fue magistralmente construido los últimos años a través del draft y que se la pasaron tratando de llenar ese huequito con un quarterback que te diera esas últimas 2 temporaditas buenas, y hoy se lo volvió a llevar el demonio a Indianapolis porque no tiene quarterback. Entonces me parece, uno, que Seattle reconoce la importancia de la posición como cualquier equipo, y dos, es la primera vez que vamos a seleccionar tan alto en los últimos 27 años. Y tenemos no solo esa oportunidad, sino tenemos 2 primeras selecciones y 2 segundas selecciones. Digamos que los analytics dicen que el escenario más inteligente, no el mejor,
pero el más inteligente es tomar un quarterback con el número 5. De este próximo draft, ¿cuál crees que es la posición que más calidad hay? Ya no sé si entre los mejores o por lo menos la más profunda. ¿Cuál es la posición que a ti más te gusta, más te atrae? Ok, mira, sí, afortunadamente por los analytics podemos cuantificar el número de jugadores que están reconocidos para ser drafteados, y dos, la calidad atlética de esos jugadores. Entonces, sí hay posiciones más profundas que otras. Corner es la posición más profunda de este draft. Puedes obtener, dependiendo de la franquicia, pero estoy seguro que va a haber franquicias que van a poder obtener un cornerback titular hasta en la cuarta ronda, ¿no? Gente que seguramente se queda sin ningún problema en en la quinta ronda, y varias situaciones de franquicias que van a poder obtener un corner apto, que puede jugar en el NFL, que puede quedarse en un equipo a largo plazo hasta en la sexta o séptima ronda. Entonces, corner es la número 1, ala cerrada es la número 2, ¿no? También hay una gran profundidad. El problema ahí es la devaluación de la posición en relación a los últimos años, y que por lo mismo hay menos jugadores, pero igual hasta la quinta, sexta ronda puedes obtener buenos jugadores. Y la posición de edge, ¿no? Estas alas defensivas o linebackers externos, dependiendo de si usas un odd front o un even front, ¿no? Con 4 o con 3 down linemen, y que me parece, insisto, que la posición de edge es lo suficientemente profunda, pero es un poquito top heavy, es decir, hay muchos más jugadores de calidad en las partes altas y luego se va secando el board un poquito. El otro día estuvimos con unos compañeros de aquí en España que se llaman Socarrat College, que lo que hacen es estudiar a jugadores de universidades a lo mejor no tan destacadas fuera de las Power Five, y jugadores que seguramente pasan un poquito por debajo del radar de Desapercibidos. todo el mundo, desapercibidos, eso es. Y al final les preguntábamos porque Seattle ahora mismo tiene en plantilla, en roster, 52 jugadores. De picks para este draft creo que son 9. Ahora mismo, no sé ahora mismo cuántos 10, son. tenemos 10. 10. Esto hace como que los undrafted y todos los priority free agents tomen un papel fundamental. Al final, no todos los equipos le dan tanta importancia a esta categoría de la octava ronda, como puede ser Seattle, pero es verdad que nos contaron cosas de jugadores que a lo mejor no tienen la calidad para ser drafteados, pero tienen ciertas características, ciertos traits para que tengan cierto rol en un roster de 53 más el Practice Squad, y al final pues tienen mucha importancia. Tú que controlas un poquito de todo lo que viene siendo esto de jugadores, me imagino que los propios jugadores, los propios agentes, le dan prioridad a equipos que usen habitualmente a estos jugadores, a otros que no le den más que importancia de vienes al rookie training camp y ya está. Sí, tienes toda la razón. De hecho, hay que recordar que Seattle, los primeros años de esta gestión de front office, con obviamente John Schneider y con Pete Carroll, fueron famosos por lograr obtener a todos los undrafted free agents y priority free agents, como el caso de Doug Baldwin, como el caso de Jermaine Kearse, entre muchos otros, porque incluso les mandaban cartas de puño y letra, algo que ya hoy no es visto, ¿no? Casi no existe, invitándolos, diciendo por qué era importante que esta oportunidad con los Seahawks la tomaran. Me parece que han recobrado un poquito sus raíces durante muchos años, y esto no es un cambio de filosofía necesariamente, pero cuando tienes un roster tan competitivo como el que los Seahawks tuvieron durante tantos años, estamos hablando de 8, 9, quizás 10 años de la gestión de Schneider, esas oportunidades se ven mermadas. Un mismo free agent dice, no me voy a ir a parar ahí un training camp con Matt Flynn y Russell Wilson, y no tiene caso, ¿no? Entonces eso hace que se alejen un poquito de ti. Como bien mencionas, el caso de que haya tantos open spots el día de hoy, tan pocos jugadores en el roster, resulta tremendamente atractivo para estos jugadores. Pero además, ya lo que es bien importante, Seattle le va a dar prioridad a todos los novatos, no solo a los drafted, sino a los undrafted, por la cuestión que tenemos del salary cap. Estamos atoradísimos con el salary cap, no tenemos nada de dinero. De hecho, yo les puedo asegurar que se viene un movimiento importante de algún tipo, ¿no? Porque tienen que abrir espacios, tienen que sí o sí. No sé si por ahí veamos un trade de Noah Fant saliendo del equipo, si reestructuremos a Quandre Diggs, si reestructuremos a Tyler Lockett, si tengamos que cortar por ahí algo que sería
pues triste, ¿no? Pero no descartar incluso que tuviéramos que cortar a Uchenna Nwosu, ¿no? Para liberar espacio. O sea, tiene que haber un movimiento importante. Tenemos que liberar entre 6 y 10 millones de dólares en las próximas semanas y a raíz de eso, obviamente se le va a dar un poquito de prioridad más de lo general a los undrafted y los rondas bajas porque son mucho más baratos. Un jugador que demuestre al menos tener la proyección o la capacidad de poder alcanzar determinado nivel, se va a quedar en el roster sobre un veterano de 2 o 3 años que ya estén cobrando el 1.5, el 2.4 millones de dólares. Desde tu conocimiento de Seahawks, ¿cuáles crees que son las tres necesidades para partir desde el jueves que empiece el draft? ¿Cuáles son las tres posiciones que digas, no puede salir Seattle del draft sin coger este y este? Mira, no podemos salir sin linieros defensivos, ya sea que nos quedemos con la defensiva odd que usamos el año pasado, con una defensiva 34, necesitamos linieros defensivos, o que switchemos otra vez. Carroll siempre ha sido muy específico que no juega una defensiva odd o even, pero sí con jugadores de odd o even, ¿no? Entonces, linieros defensivos sí o sí. En las primeras 2 rondas podemos ver mínimo 1, pero tal vez 2 linieros defensivos. No creo que salgamos del draft sin linieros internos, sobre todo en las primeras rondas, ¿no? Háblese de la posición de centro y Gares. Sé que tenemos ahí a Evan Brown como nuevo centro titular y que recontratamos a Phil Haynes, pero Phil Haynes nunca se ha podido mantener sano. El contrato es únicamente por $4 millones y 1 año, entonces seguramente van a traer o competencia o a un titular durante el draft, ¿no? Y bueno, Luis del otro lado es bastante sólido, pero está en su último año. Entonces vamos a salir con un liniero ofensivo interno alto. Tenemos sí o sí que salir con con algunos linieros defensivos, ¿no? Frontales altos, ya dependiendo de qué defensiva quiere usar Carroll, si cambia un poco más al even front de antes. Y yo creo que ese escenario, no sorpresa, pero que creo que se puede dar, es de linebackers. Yo creo que podemos ver a un linebacker dentro de los primeros 4 picks, de las primeras 2 rondas, y si no es dentro de los primeros 4 picks, sí creo que va a ser dentro de los primeros 5, es decir, no salimos las primeras 3 rondas sin un linebacker, no solo porque lo necesitamos, sino porque no hay profundidad en el equipo. En este momento tenemos, me parece, 3 o 4 linebackers y 2 vienen saliendo de lesiones. Jordan Brooks no va a estar listo para el inicio de la temporada. Radigan viene saliendo apenas de la rodilla. Dejamos ir, como ya habíamos mencionado, a Tanner Muse y Devin Bush, pues no ha sido lo que se esperaba en Steelers, ojalá y aquí sí. Y Bobby, que bueno, es all world, pero pues ya está en sus últimas piernas. El otro día, hablando con los compañeros de Seahawkers, pensábamos si pudiera haber un escenario extraño, porque no es habitual, de que hiciéramos como los Niners hace 2 o 3 años, que seleccionaron un running back en tercera y uno más adelante, no sé si fue sexta o séptima, con Sherman y Mitchell. ¿Crees que hay opciones con tantos huecos que tiene Seattle de seleccionar 2 running backs, ya teniendo en cuenta que Seattle solo cuenta ahora mismo con Walker y con DJ Dallas? Sí, es lo que te iba a decir. Mira, obviamente tenemos que seleccionar un corredor relativamente alto, ¿no? Yo estaba pensando tercera o cuarta ronda y además es muy obvio el perfil de corredor que necesitamos porque los jugadores que tenemos en este momento en el roster, tanto Kenneth Walker como DJ Dallas, son jugadores más chicos. De hecho, DJ Dallas ya se encarga de las situaciones de terceras oportunidades y Kenneth Walker, a pesar de su explosividad y la capacidad de romper tacleadas, pues es un jugador de 5 pies 9. O sea, no es un jugador al que le puedas estar dando 20, 22, 24 veces el ovoide constantemente y que aguante, ¿no? 2, 3, 4 años. Entonces, me parece que el perfil que necesitamos es muy obvio, ¿no? Necesitamos, seguramente Seattle tiene muy alta en la lista a los Zach Charbonnet de UCLA o a los Rashawn Johnson de Texas o a los Dwayne McBride de UAB, a los Isi Abanikanda de Pitt, ¿no? Esos son los juegos, estoy seguro que están en el radar de Seattle. No descartaría que tomáramos 2 con las selecciones que tenemos, con los 10 picks, pero lo que sí les puedo asegurar es que si no tenemos al menos 2 drafted, vamos a tener 2 o 3 undrafted, porque misma situación que los linebackers, no hay nadie, o sea, tenemos que llenar esa posición. Entonces, no creo que nos vayamos sin 2 o 3 firmas cuando termine el fin de semana del draft en la posición de corredores. Por último, te voy a pedir que
que te mojes, que te atrevas a dar un top 5 del draft de cómo crees que van a salir los jugadores con cómo tenemos ahora mismo el top 5 del draft. Carolina Panthers. Bryce Young. Bryce Young, creo que van por el quarterback de Alabama. Houston Texans. Will Anderson, el edge player de Alabama. Arizona Cardinals. Tyree Wilson, el edge de Texas Tech. Porque claro, también ahí en el pick de Cardinals también puede caer una ficha del tablero. Todo pensando que no hay traspaso y selecciona. Exacto. Si ellos son los que seleccionan, o sea, si Arizona selecciona, creo que tomaría a Tyree Wilson. Indianapolis Colts. Will Levis, el quarterback de Kentucky. Vale, y entonces ya para nosotros, para Seattle Anthony Seahawks, Richardson. Anthony Richardson. Perfecto. Pues muy bien, pues ha sido un placer estos 20 minutitos que hemos estado hablando un poquito de la NFL, que ya queda nada. Al final estamos como decíamos, en la cúspide del momento clave del draft, que también es una parte importante del año de la NFL. Para mí es de lo más divertido, la off-season realmente. Imagínate a mí, de eso como. Eso es. Pues nada, ya quedan pocos días para deshojar la margarita, ver qué hace Seattle con el pick 5, cómo va todo, y estaremos pendientes un poco del draft, un poco de los análisis post-draft, y nada, volveremos a tenerte por aquí, Ian, claro, encantado que sí. Cuando tú puedas. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, encantado, ¿no? Y de platicar con amigos Seahawkers allá hasta España, entonces les mando un abrazo, muchísimas gracias por la oportunidad y estamos en contacto. Solo una cosa, que yo he entrado solo para eso, me he dado cuenta que cuando has dado el top 5, sí. a nosotros nos llegaría CJ Stroud, y tú dices que cogeríamos antes a Anthony Richardson que a CJ Stroud. Sí, por una situación más o menos básica, el contrato que le dimos a Geno Smith, si bien no es tan oneroso, es decir, no rompimos el banco para pagarle 45 millones de dólares, sí lo tenemos garantizado por el próximo año y medio, 2 años. Entonces, estás realmente mandando a la banca a CJ Stroud 2 años. Ese mismo tiempo lo necesitaría Anthony Richardson. Yo creo que a Anthony Richardson no le puedes ni siquiera prestar un balón el primer año. Tú ponte a lanzar con pelotas de tenis hasta que tu mecánica sea perfecta, compadre, ¿no? Entonces, no lances balones, agárralas de tenis. Pero el upside, la proyección de Anthony, es el mejor atleta en la posición de quarterbacks que jamás hayamos visto. O sea, nadie nunca había tenido esos números, sí necesita muchísimo trabajo y es algo que los Seahawks han hecho a lo largo de toda su vida, ¿no? Tomar al Cam Chancellor cuando la gente decía que tenía que pasarse de linebacker por su tamaño y su peso, ¿no? Y tomar a todos estos proyectos, ¿se acuerdan de Christian Sokol y de los Rabbits y todos esos que realmente no eran buenos jugadores, eran extraordinarios atletas que ellos intentaron hacer buenos jugadores? Para mí ese es el DNA de Pete Carroll desde USC. Se me hace un maridaje lógico, ¿no? No significa que va a pasar, pero se me hace que a nadie le debería de sorprender, ¿no? Si la elección es Anthony Richardson. Y de hecho, hay mucha gente que cree que va a ser Jalen Carter, ¿no? Para Seattle. Hay gente que cree que va a ser Tyree Wilson, pero hay mucha gente que cree que es Anthony Richardson. Para mí, esas son, digamos, 33, 33 y 33%, ¿no? O 34 Anthony Richardson, 33 Carter y 33 Tyree Wilson. O sea, sí tenemos como muy definidos el tipo de atleta y de jugador que Carroll y Schneider han seleccionado a lo largo de los años. Es verdad que el año pasado como que parecía que podrían seleccionar un quarterback, pero es verdad que la rumorología decía que los quarterbacks no tenían tanto valor y yo el año pasado estaba muy en contra de seleccionar quarterback y al final yo creo que lo que pensaba la mayoría que dominaba un poco del college le dio la razón con los quarterbacks que salieron. Impuso. Y este año sí que tengo yo más la sensación de que yo prefiero a lo mejor un jugador defensivo, pero que si seleccionan un quarterback no me va a parecer mal porque evidentemente entiendo que es una oportunidad única, que seguramente no vaya a ser tan fácil que Exacto. el régimen de Carroll y Schneider vayamos a seleccionar tan alto. Y bueno, pues entiendo que al final esa oportunidad, si ellos deciden que el quarterback X, ya sea Richardson, Stroud o el que llegue, si lo cogen, si lo seleccionan es porque creen que de verdad es el quarterback de futuro y que va a salir bien, sinceramente.
Y fíjate que hay por ahí un caballo negro, ya dijimos los 3 más probables en mi estudio, ¿no? En mi opinión, pero por ahí tampoco Will Levis no viene tan atrás de ellos. Hay una relación en la NFL y en el fútbol americano profesional, en cualquier liga, muchas veces no es a quien conozcas, es quien te conoce, quién puede hablar bien de ti, quién puede golpear la tabla en una junta de no, yo conozco a este chavo y es así, así, asado. Y hay una relación interesante ahí con Liam Cohen. Liam Cohen fue el coach de quarterbacks de los Seahawks hace 3 años, disculpen, y salió de los Seahawks para ser coordinador ofensivo de Kentucky. Fue el coordinador ofensivo de Will Levis. Si los Seahawks realmente necesitan información sobre un prospecto como Will Levis, nadie en el mundo se los va a dar mejor que este Liam Cohen. Entonces, también cuenta mucho, ¿no? Que uno de tus coaches te diga, yo coach a este señor, podemos hacer esto y esto y esto. Él es la elección. Entonces, hay ciertas cosas ahí que podrían unir a Seahawks con otros y no pasar por alto, por último, para no robarles tanto tiempo, la situación de Jalen Carter. Jalen Carter es el mejor jugador de esta generación, el mejor, no hay duda. O sea, no es que estemos tratando de hacer menos a Jalen Carter, pero tiene 2 problemas. Uno, los que todos saben, los legales, y eso, bueno, opaca mucho la selección, ¿no? Pero 2, y más importante, Pete Carroll y John Schneider han dicho toda la vida que ellos quieren smart, tough, reliable. Eso es lo que buscan, el STR de sus jugadores, ¿no? Gente que ame el fútbol americano por sobre todas las cosas. Este señor se presentó con sobrepeso, no pudo terminar los entrenamientos, lo ves jugar, ves el tape y de repente hace 10 jugadas que ningún otro jugador en el planeta puede hacer y los próximos 10 se pierde, haz de cuenta que no está jugando. O sea, es un tipo que obviamente ama jugar fútbol americano, pero no ama pagar el precio para jugar fútbol americano. Y más allá de las cuestiones de carácter, más allá de las cuestiones legales, no sé si eso sí lo soporte Pete Carroll y John Schneider. Puede ser que sí, ¿no? Ellos lo conocen mucho más que nosotros, pero las cuestiones legales no creo que sean las que cuenten o las que pesen en Seattle para Jalen Carter. Creo que las que cuentan y las que pesan son pues que el tipo es flojo, o que es una diva, o que no se prepara, o esas me preocupan más a mí para Seattle que las legales. Pues nada, todas estas dudas que tenemos serán resueltas en poquitos días. En Kansas es el draft, ¿verdad, Ian? En Kansas City, el próximo jueves. En Kansas City. Pues nada, dentro de poquitos días veremos todas estas situaciones, veremos qué jugadores ha seleccionado Seattle, las posiciones, las rondas, si hay trades, no hay trades. Y nada, pues unos días interesantes tenemos por delante. Ian, muchas gracias por estar por aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazote hasta allá, hasta España. Un placer Pues escucharte, Ian. Un abrazo. Gracias a Hasta ustedes. luego. Go Hawks. Bye.